Digo, ¿qué pasa si un dron entra a México? ¿Qué pasa si cae un misil? De hecho, drones ya han entrado a México, estadounidenses. Después de conocerse que han entrado estos drones espía a territorio mexicano, lo que se ha dicho es que supuestamente fue a petición del gobierno mexicano. Bueno, no le den ideas. Yo se los dije en su momento. Cuando se permite, que yo lo que creo es que lo han metido sin pedirnos permiso, estos drones de reconocimiento lo que sigue es atacar los objetivos que se han reconocido. Y es muy peligroso darle esa tentación a Estados Unidos. ¿Qué pasa si un comando elimina un objetivo en Zacatecas y se repliega? Se las pongo así de fácil. ¿Quién responde? ¿Dónde están las unidades de reacción rápida? ¿Quién comanda? Eso es lo que no está definido, sobre todo cuando se involucra a la población civil. Y eso pues nos pondría en desventaja, porque si un país no tiene protocolo militar frente a una posible invasión, pues es un país vulnerable. El segundo frente, que es el frente, por supuesto, que a mí me parece más importante, ni siquiera quiero ahondar mucho en el tema militar, ni lo quiera Dios, pero sí en el tema geopolítico. Y aquí es donde entramos al terreno incómodo, porque este es el terreno de la disuasión. Fíjense, la realidad, amigos, es que piénsenlo bien y díganmelo aquí en el chat si me equivoco. Yo me puse a pensar en esto hace un momento. La verdad es que México no tenemos aliados militares. A diferencia de los Estados Unidos, nosotros no formamos parte de ninguna alianza de defensa recíproca. Si algo puede salvar hoy a Venezuela, es la capacidad que tiene y la amenaza cada vez que se va incrementando, que resuena de que Rusia pues va a apoyar a Venezuela porque tienen un tratado de defensa recíproca. Y ahí tienen a Rusia mandando equipamiento militar a Venezuela. Ya se han descubierto varios envíos y eso tiene preocupado a Estados Unidos. El problema es que nosotros, en México, no tenemos ningún compromiso con potencias que puedan ofrecernos algún respaldo real. De buenas intenciones, Dios quiera, porque México siempre ha sido el bonachón del mundo, nunca nos metemos en problemas internacionales de corte militar y tratamos de no meternos en ningún problema diplomático tampoco. Entonces, pues dependemos a la buena de Dios. ¿Quién nos quisiera echar la manita? Pero no hay una alianza de defensa militar conjunta si las cosas se salieran de control. Y ni siquiera necesitan salirse de control en un 1-1 de estamos en guerra. No, simplemente meten un dron, el dronazo cae en Sinaloa, ya estuvo. Mañana cae otro en Zacatecas, ya estuvo. Mañana cae otro en Tijuana, ya estuvo. No es una guerra, nomás estamos calentando brazo. Y ante eso, pues te quedan dos opciones. Declarar la guerra, que sí estamos en guerra, o dejarlo pasar. Como, bueno, no es guerra. Nosotros pedimos que nos ayudaran. Estados Unidos es nuestro socio comercial. Y yo les decía el otro día, es nuestro socio comercial más grande. Pero la realidad es que este tipo de discursos de Donald Trump, este tipo de filtraciones, porque sí son filtraciones que ustedes vieron de NBC, del Washington Post, del New York Times, NBC no es un medio aliado de Donald Trump. Al contrario, lo critican mucho. Entonces no pueden decir que esta es una estrategia de Trump, porque es un medio contrario al movimiento MAGA, por decirlo de alguna manera. Y el problema es que nuestro principal socio comercial se está convirtiendo ahora en nuestro principal riesgo estratégico, no solamente de México, me atrevería a decir del mundo. Aquí en Canadá es el mismo problema. Europa tiene el mismo problema. La cuestión es que se la piensa dos veces Donald Trump para meterse con Canadá o con Europa, porque son países que han invertido muchísimo dinero en armamento. Y la cuestión es, si Estados Unidos decide actuar por su cuenta, y postdata, países que tienen alianzas militares conjuntas con otras potencias. Pero si decidieran actuar por su cuenta y agredir a México, ¿quién nos va a defender en tema de una alianza militar? Entonces, yo creo que sí necesitamos ya empezar a valorar muy seriamente esto, diversificar nuestras relaciones. A ver, no se trata de cambiar de dueño, se trata de dejar de tener dueño. Porque cuando te tienen tan amenazado en un tema militar, sobre todo en un mundo en donde ya el tema militar se convierte en un tema de defensa mutua, de colaboraciones de defensa mutua, así como está la OTAN, así como están los acuerdos que tiene de facto, ¿no? China, Irán, Corea del Norte, Rusia, Venezuela incluso con Rusia, etcétera.
India, Turquía, todos ellos han desarrollado capacidades militares avanzadas, pero también han desarrollado encima de eso pues cooperaciones con países que buscan una independencia pues estratégica. Miren, les pongo un ejemplo muy sencillo. China. China tiene el sistema de defensa aéreo que se llama HQ-22, que consiste básicamente en drones armados. No esos que les mostré hace un momento, esos son, digamos, la versión barata, ¿no? Ellos tienen su versión premium, versión barata, pero bien que pegan un susto, ¿eh? Tienen su versión premium, que es el Long 2, que además desarrolla una industria militar que es capaz de transferir tecnología. Rusia, por ejemplo, tiene los sistemas Pantsir, tiene los sistemas S-300, S-400. Por cierto, los S-400 son los que usa Siria para contener ataques de Israel y eso es lo que más o menos ha logrado un tema disuasorio, también para contrarrestar los ataques estadounidenses. Irán tiene muchísima experiencia en guerra simétrica, que es, oye, tú eres más poderoso, es del David y Goliat de la vida real, ese es Irán. Irán es el David, irónicamente, mal ejemplo para Irán, ¿no? Porque sería de muy mal gusto decírselos en su cara, compararlos con David. Pero al final así es, esa es la guerra asimétrica. Con esta producción de misiles baratos de corto alcance y de drones. No es romantizar a nadie, pero de alguna manera yo creo que sí es reconocer que si queremos sobrevivir en un mundo multipolar, y esa es la digamos, conclusión, pues tenemos que jugar como un actor independiente. No hablamos de firmar alianzas militares públicas con Rusia, ¿no? Porque sabemos que eso sonaría como una provocación, que en estos momentos Estados Unidos apenas está queriendo una excusa, ¿no? Pero sí hablar de cooperación técnica, hablar de intercambio de inteligencia. La realidad es que México no tiene satélites de grado militar para el reconocimiento. Entonces, entrenamiento conjunto. O sea, que estamos desarrollando satélites, sí, que estamos trabajando sobre estos, pero no de grado militar. Comprar tecnología bajo cláusulas de confidencialidad. Eso no seríamos los primeros. A ver, tampoco lo ha hecho Vietnam. Vietnam le compra misiles a Rusia, compra también tecnología israelí. India le compra aviones a Francia, pero también le compra aviones a Rusia y le compra radares a Estados Unidos. India le compra a quien le venda, pero también tiene acuerdos con Moscú, repito, y con Pekín. O sea, de chile y de manteca. ¿Y qué le ha pasado a la India? Ellos no se casan con nadie. Ese es el modelo sobre el que tenemos que apuntar. Tercero, está el militar, el segundo es el geopolítico, el tercero, que es el frente económico. A ver, yo se los decía el otro día, el 82% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Eso nos hace súper vulnerables. Porque si un conflicto, no te puedes pelear con la de la cocina, pues. Si Estados Unidos decide meterse en problemas con México, ¿qué vamos a hacer? Si nos cortan el 82% de las exportaciones. Si nos meten aranceles, ni siquiera necesitamos una guerra para que nos metan aranceles. Eso lo hace Trump todos los días. Bloqueos, sanciones, congelamiento de cuentas. ¿Cómo nos protegemos? La única opción, y esto es lo que hay que pensar, cada vez que la presidenta dice, no va a pasar, pero si pasa, bueno, si pasa, antes de llegar al paso 4, que es el gravísimo, el de un soldado en cada hijo te dio, no, nada más bájenle el switch a México. ¿Cuánto nos exporta? El 82%, o sea, 8 de cada 10 cosas que vende México dependen de que Estados Unidos se la compre. No le compres. Y a ver a quién le vende. El mundo va a querer nuestros productos, pero reconfigurar nuestras exportaciones no se hace en 24 horas. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo por eso insisto mucho en este tema, diversificación de mercado. Necesitamos exportarle más a Europa y menos a Estados Unidos, más a Asia, menos a Estados Unidos, más a América del Sur, menos a Estados Unidos. Es lo que está haciendo Mark Carney aquí en Canadá. ¿Para qué? Pues porque tenemos el mismo problema y hay que independizarnos. Sobre todo en lo que tiene que ver con telecomunicaciones, energía, sistemas financieros. Aquí ni siquiera estamos hablando ya de guerra, ¿eh? Estamos hablando de una diversificación económica. O sea, hay que mexicanizar sectores estratégicos
para que, bueno, ni Dios lo quiera, pero si hay un conflicto, pues no se nos caiga todo el sistema de exportación por una orden de Donald Trump. O sea, es el plan B, C y D. Y finalmente, que es el cuarto, que digo, muchos están diciendo aquí, les he dicho, los BRICS sí, pero también los BRICS no es la única opción. O sea, hay muchas maneras de diversificar. Y el cuarto, que no sirve de nada tener radares si la gente no entiende lo que tiene que hacer. Uno puede ser muy heroico y decir, mi patria, y envolverse en la bandera y tirarnos de la azotea de un edificio. Bueno, sí, pero los tiempos han cambiado. Primero, yo empuño el arma que quieras, ¿de quién me la da? Bueno, te conseguí una, ¿cómo se usa esto? Hay radares, sí, pero una cultura de defensa. O sea, eso no significa militarizar la vida civil. Que de entrada, el tema del servicio militar está ahí por algo, ¿eh? Y es una base muy importante. Pero sí significa de alguna forma preparar a la población para un escenario de contingencia. De cualquier tipo, ¿eh? Repito, México está bastante avanzado en esto con el servicio militar. Solamente hay que redirigirlo. Y el servicio militar te puede servir para un llamado de emergencia de la patria que no necesariamente tiene que ser una guerra, también puede ser un desastre natural, también puede ser este tema, por ejemplo, que se vivió en Veracruz, en Hidalgo, pero también un tema de educación, de protocolos, de respuesta ante cualquier crisis. De hecho, es algo muy parecido a lo que hace Finlandia. Suiza también lo hace. O sea, de hecho, nosotros les mostrábamos aquí cómo ellos tienen manuales ciudadanos, tienen simulacros, ellos tienen redes de apoyo desde el kinder, desde la primaria. Tienen esta capacidad por la historia europea, ¿no? De resiliencia, que no es un tema de paranoia o de vivir con la mentalidad de que en cualquier momento explota la guerra, pero sí un tema de responsabilidad. Entonces, lo que dijo la presidenta Sheinbaum, lo dijo bien, está perfecto. Ese es el paso 1. Pero ahora necesitamos el paso 2, la planeación del paso 3 y del paso 4, para no llegar al paso 1, que es la diversificación geopolítica, la diversificación económica, el tema militar, que no necesariamente necesita irnos a una guerra, sino de invertir en defensa. Y el tema número 4, bueno, pues ni lo quiera Dios. ¿Qué nos toca, no? Si nos toca. Pero ¿qué nos toca hacer? Si nos toca hacerlo. Pero no podemos quedarnos esperando a llegar al paso 4 cuando no creo ni siquiera que esto sea necesario, porque tan sencillo, 82% de las exportaciones se van a Estados Unidos. Castígalos, no les compres nada un mes. A ver si no vienen y se sientan. Nuestro orgullo es muy fuerte. Y seguro no los vamos a buscar, pero vamos a sufrir muchísimo. Porque no se puede reestructurar las exportaciones de todo un país en 24 horas. Eso lleva tiempo. ¿Y qué mejor que hoy para empezar? Y no cuando tengamos el problema, ¿eh? Porque cuando una potencia mundial ve que no hay consecuencias, pues se pasa de lanza. Digo, ya lo vimos en Venezuela, ya lo vimos en Siria, ya lo vimos en Libia, ya lo vimos en Afganistán. Yo creo que no termino aquí de dar ejemplos. Todos esos países en algún momento dijeron, eso no va a pasar. Estados Unidos es buena ondita, conmigo no se va a pasar de rosca, hemos platicado mucho, hay acuerdos, hay seguridad conjunta, hasta que se pasaron de lanza. ¿Y saben qué? En algún punto bien dice el dicho que el valiente llega hasta donde el cobarde quiere. Yo no quiero decir que hubo responsabilidad de esos países porque no es así. Pero la pregunta es, ¿por qué no se pasan de lanza con Francia? Pues porque saben que Francia tiene armas nucleares. ¿Por qué no se pasan de lanza con la India? Porque es uno de los ejércitos más grandes del mundo. ¿Por qué tan valientes con Venezuela? Porque se les hizo muy fácil decir, no hombre, Venezuela no tiene, pero dicen que tienen unos lanzadores S-300 rusos, no tienen las baterías, o sea, no tienen lo que lleva el lanzador, que van a meterle piedras. No contaba Estados Unidos con que Maduro se había ido a firmar un convenio de defensa mutua con Rusia unos meses antes y ya le mandó los lanzadores. Imagínense, lanzadores y un montón de equipo militar. Imagínense si no lo hubiera firmado. ¿Con quién tenemos nosotros como en México? ¿Con quién tenemos un convenio militar de defensa mutua? ¿Con quién? ¿Quién saldría a nuestro rescate? ¿Y al rescate de quién saldríamos? Porque en este mundo cruel y carnicero,
El que sobrevive es el que tiene ya estos tratados de defensa. Y si no, pues sobrevivimos por la buena de Dios. Pero de alguna manera vemos este patrón de intervención. Y si nosotros queremos evitar ese destino, o mejor dicho, quitarles la tentación, pues yo creo que hay que prepararnos. No con frases patrióticas, que eso es importante, pero no nada más se puede quedar en el discurso. Hay que tener un plan, pero también una inversión. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.